que trataremos va a ser ventilación mecánica invasiva. La bibliografía es sacada del Manual de Soporte Ventilatorio en Escenarios Críticos, que es el SOVEC, y del Manual de Ventilación Mecánica del Avento, aunado a otras bibliografías que posteriormente les voy a mencionar. Nuestra agenda de presentación, primero que todo, pues vamos a ver cuándo decidir el inicio de la ventilación en nuestros pacientes, las herramientas que vamos a tener para mejorar el soporte ventilatorio una vez que nuestro paciente ya esté intubado, la programación en cuanto a nuestro ventilador mecánico, los dos tipos de ventilación pues que más comúnmente usamos, que es la asistida controlada y la de soporte por presión. Una vez que nuestro paciente ya está con ventilador mecánico, cómo lo vamos a monitorizar y posteriormente los ajustes que podemos hacer en cuanto al control de CO2 y al volumen minuto y algunos pacientes especiales que serían las relaciones complicadas. Bueno, iniciando, la decisión de iniciar una relación en cuanto a la ventilación, pues bueno, todo va a depender de lo que deseamos conseguir en nuestro paciente o cuál va a ser nuestro objetivo, ya sea proteger o soportar. En el caso de proteger, va a ser para que la patología de base que tiene el paciente le permita realizar una mejor respiración. O un segundo punto sería limitar la progresión del daño que ya de por sí cause la patología con la que haya llegado nuestro paciente. En el primer caso vamos a tener aquellos pacientes que padezcan enfermedad de Guillain-Barré o que estén cursando con crisis miasténicas o aquellos pacientes que tengan algún síndrome compartimental abdominal. Ahora, en el caso de los pacientes en los cuales tenemos como objetivo limitar la progresión del daño, son aquellos pacientes, por ejemplo, con traumatismo craneoencefálico, ya sea moderado o grave, que requieren una ventilación mecánica invasiva. Ahora, si lo que queremos es soportar a nuestro paciente, el objetivo de la ventilación mecánica va a ser como parte del tratamiento o para ganar tiempo en lo que el proceso patológico de base con el cual esté cursando el paciente se resuelve. En el primer caso podemos tener aquellos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria importante, secundario a algún proceso infeccioso como una neumonía adquirida en la comunidad. En este caso, pues el ventilador va a brindarle al paciente un soporte para mejorar el intercambio gaseoso y disminuir aparte el trabajo respiratorio, en lo que nuestro tratamiento antibiótico genera la remisión del proceso neumónico. Asimismo, también podemos tener aquellos pacientes que están cursando con una acidosis metabólica y que no logran una compensación respiratoria y empiezan ya a mostrar datos de una fatiga muscular. Entonces, recordar siempre qué queremos hacer: proteger o soportar. Vamos a tener diversas patologías que nos pueden llevar a ventilar un paciente. Pueden ser respiratorias, pueden ser neurológicas o pueden ser misceláneas y vamos a tocar cada una de estas. En el caso de la insuficiencia respiratoria, pues bueno, podemos tener tipo 1 o tipo 2. En la tipo 1 es la caracterizada por hipoxemia, en la cual nuestro paciente va a cursar con presiones parciales de oxígeno menores de 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor del 88%. Algunas patologías que pueden causar este tipo de insuficiencia respiratoria va a ser la neumonía, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, un edema agudo pulmonar, etc. El tipo 2 va a ser la hipercápnica y va a estar caracterizada por hipoventilación. En este caso, pues nuestro PCO2 va a estar elevado, incluso puede haber acidosis respiratoria, por lo que podemos tener niveles de CO2 mayores de 50 milímetros de mercurio, aunados a un pH menor de 7.32. Algunas patologías que cursan con insuficiencia respiratoria tipo 2 son el EPOC exacerbado, los pacientes asmáticos o incluso aquellos que están con algún síndrome compartimental abdominal. La clínica característica de la insuficiencia respiratoria pues va a ser disnea, taquipnea, cianosis, etc. En cuanto a nuestras indicaciones neurológicas, van a ser aquellos pacientes que llegan, por ejemplo, al servicio de urgencias con un Glasgow menor o igual a 8 puntos o que haya una disminución desde su Glasgow inicial a 2 puntos, lo que nos indicaría que hay un proceso progresivo en el deterioro del estado neurológico. En aquellos pacientes neurocríticos, por ejemplo los del traumatismo craneoencefálico, y es importante considerar que la ventilación mecánica en estos pacientes no solo va a servir para proteger la vía aérea, sino también nos va a ayudar para mantener una adecuada difusión de los gases, sobre todo hablando de oxígeno y CO2. Recordemos que las alteraciones en estos dos gases pueden llevarnos a isquemia,
Por ejemplo, cuando el paciente tiene hipoxemia con hipocapnia, puede llevarnos a un edema cerebral, aunado a un paciente que ya tiene edema cerebral, empeorar este edema cerebral. Por ejemplo, los pacientes que hacen hipercapnia con hipoxemia, o incluso podemos llegar a presentar una necroapoptosis hiperoxémica. Las indicaciones misceláneas van a ser aquellos pacientes que tienen que ser anestesiados o sedados, porque van a ser sometidos a alguna cirugía importante. Aquellos pacientes que tenemos que transportar y que tienen un riesgo inminente de compromiso neurológico, por ejemplo, cuando nuestros pacientes con traumatismo craneoencefálico son llevados a la realización de su TAC de control, o aquellos pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento como broncoscopías. Ok, ahora tenemos nuestro algoritmo integrador. Aquí sintetizamos todo lo que ya tocamos al principio. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta ventilar o no ventilar a nuestro paciente. Entonces, para saber si lo vamos a ventilar o no, hay que identificar siempre la patología de base del paciente y determinar qué beneficio le voy a proporcionar al paciente, ya sea proteger o soportar, dependiendo de cada una de las patologías que ya tocamos al inicio. Independientemente de cualquiera que sea nuestro beneficio, es importante saber que el objetivo de la ventilación mecánica va a ser reducir las complicaciones y evitar más daño del que ya provoca la patología de base del paciente, reducir su trabajo respiratorio, poder brindarle el oxígeno que él necesita e incluso lograr la meta del CO2 que también el paciente requiere dependiendo de la patología de base. Por ejemplo, en este caso, pues sabemos que los pacientes con traumatismo craneoencefálico, la meta es mantener unos niveles de CO2 de 35 a 40 y pues eso también, para eso igual nos va a ayudar la ventilación mecánica. Ok, ahora, ¿qué herramientas tengo para mejorar el soporte ventilatorio de mi paciente? En esto es importante tener en cuenta que vamos a tener siempre una cánula, nuestro circuito. Es importante ver el estado volémico del paciente y también es importante tocar la sedación y la analgesia que vamos a utilizar, que esto lo vamos a tratar más en el módulo de intubación. Ok, el volumen de la vía aérea superior es de aproximadamente 72 mililitros en el adulto. Sin embargo, al colocarle un tubo endotraqueal, aproximadamente, por ejemplo, al usar un tubo de 8 milímetros de diámetro interno, este volumen se va a cortar hasta unos 55 a 60 mililitros. Al reducirse este volumen de la vía aérea superior, se va a incrementar el volumen efectivo, que es el que llega a la vía inferior, es decir, el que llega a la ventilación alveolar como tal. Entonces, mientras más delgado sea nuestro tubo, mayor limitación del flujo va a tener. Aunado a esto, también es importante comentar que ya con un conector en Y, se añaden aproximadamente unos 75 mililitros de espacio muerto en el paciente. Es importante también ver el estado volémico del paciente, ya que pacientes que están en hipovolemia, pues empeorarán su situación de base y eso complicará aún más tanto el intubarlo como el mantenerlo en metas. En cuanto a sedación y analgesia, siempre recordar el mayor confort con la menor cantidad de medicación. No hay que exceder la dosis recomendadas, ya que esto lleva a prolongación de la ventilación mecánica en nuestro paciente y pues posteriormente ya se tratarán cuáles son los sedantes que se recomiendan en estos casos. En el 2017 se actualizó lo que es el conjunto de recomendaciones como una síntesis de todo lo que tenemos que tener en un paciente ventilado. Era ABCDE y actualmente es ABCDEF. Aquí podemos ver que la A se refiere a la analgesia adecuada, siempre utilizar la escala de Critical Care Pain o la escala de Behavior Pain Scale. La B se refiere a hacer siempre pruebas de respiración y despertar espontáneo, esto con el objetivo de tener menos días al paciente con la ventilación mecánica. La C es la calma, es decir, hablando de una sedación adecuada. Recordemos siempre buscar el mayor confort con la menor dosis. La D nos habla de delirium. Aquí podemos utilizar la escala de CAM-IQ, que es la Confusion Assessment Method for the ICU. Y bueno, la E nos habla de ejercicio y movilización, es decir, siempre tomar en cuenta que hay que movilizar al paciente, fisioterapia. La F de la familia, es importante el contacto familiar diario, una estimulación. En cuanto a la movilización, todo esto con el objetivo de evitar en lo posible el delirium en nuestro paciente. Recordemos que un paciente que está
solamente en unidad de cuidados intensivos o incluso con el solo hecho de estar ventilado aumenta la posibilidad de cursar con delirium aún al ser extubado. Ahora bien, en cuanto a la programación en la ventilación mecánica, tenemos diferentes tipos de respiración. Las que manejamos son la ventilación controlada. En esta pues va a haber un va a estar iniciada por el ventilador y va a seguir los parámetros que nosotros mismos le programemos. La ventilación asistida va a ser la que se inicia el paciente cuando él es capaz de generar un esfuerzo inspiratorio. Y la ventilación espontánea, esta pues va a ser iniciada y realizada por el paciente en su totalidad. La diferencia entre la asistida y la espontánea es que en el caso de la asistida, el paciente tiene que ser capaz de generar un esfuerzo inspiratorio suficiente para accionar el trigger del ventilador y que este pueda iniciar una inspiración. Posteriormente vamos a ver todas estas definiciones. En cuanto a los modos de ventilación mecánica convencionales, tenemos la ventilación asistida controlada por volumen, la ventilación asistida controlada por presión, el SIMB, que recordemos que este tipo de ventilación, que es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, ya no se utiliza porque se ha detectado que el esfuerzo inspiratorio del paciente es mayor, es decir, el paciente hace mayor esfuerzo inspiratorio y esto aumenta su mortalidad, porque hay un mayor trabajo en la respiración. Y el otro tipo de ventilación que utilizamos también es la ventilación con soporte de presión. Vamos a tocar posteriormente los más comunes que utilizamos. Ok, una vez que nuestro paciente ya está ventilado, es importante monitorizarlo, pero es importante saber las variables de fase que podemos encontrar en nuestro ventilador. Una variable de fase va a ser la señal física que el ventilador mide y utiliza para iniciar alguna parte de todo lo que es nuestro ciclo ventilatorio, hablando de inspiración y expiración. El disparo, que es el que podemos ver aquí, también llamado trigger, va a ser desencadenado por la inspiración por el ventilador y va a ser de acuerdo a la frecuencia respiratoria que nosotros le programemos o va a estar dado por el esfuerzo del paciente y que va a ser capaz de ser detectado por el ventilador, ya que este esfuerzo que él hace provoca cambios en las presiones. El límite, que va a ser el valor máximo de presión, flujo o volumen que puede alcanzarse y puede mantenerse durante todo lo que es la inspiración. El ciclado, que depende del modo ventilatorio en el cual nosotros tengamos a nuestro paciente. Por ejemplo, en la ventilación controlada por volumen va a estar dado por el volumen, en la controlada por presión va a estar dada por el tiempo y en la ventilación con presión soporte va a estar dado por el flujo. Y nuestro estado basal, que es el parámetro controlado durante la expiración, es decir, es el nivel de presión a partir del cual un ventilador inicia la inspiración. Estas variables no hay que olvidarlas: disparo, trigger, límite, el ciclado, que corresponde al fin de la inspiración, y nuestro estado basal. Entonces, como conclusión, nos sirven para comenzar, es decir, dado por el disparo, trigger, sostener, que está dado por el límite, y finalizar cada una de las fases de la respiración. Podemos sintetizar que el disparo y el límite van a estar en la inspiración. Posteriormente viene todo lo que es el ciclado, que va desde el término de la inspiración hasta el inicio de la expiración, y la base, que va desde el término de la expiración para iniciar nuevamente todo lo que es el ciclo. Ok, es importante conocer dos medidas de nuestro paciente, dos medidas importantes: el peso y la talla. A partir del año 2000, el grupo Arts Network establece que el uso del peso predicho debe ser el único que se utilice para calcular el volumen corriente. Esto es importante tomarlo en cuenta, ya que si nosotros no calculamos el peso predicho de nuestro paciente y utilizamos el peso de base que él tenga o el peso seco, podemos llegar a provocar volutraumas debido a que el volumen que le estemos poniendo del ventilador va a ser mayor, y esto puede culminar en lesiones por cizallamiento, porque puede haber un exceso de estrés pulmonar que causará a su vez un exceso de estiramiento en el pulmón, pudiendo llevar incluso a rupturas alveolares y posteriormente evolucionar incluso hasta un neumotórax a tensión, aumento del biotrauma, porque pues obviamente va a haber
aumento de células inflamatorias y también de todo lo que es una respuesta sistémica. Entonces es importante siempre calcular el peso predicho para que nosotros podamos establecer el volumen corriente que vamos a programar en el ventilador. El peso predicho se va a calcular de dos maneras. Si nuestro paciente no está cursando con ningún síndrome de respuesta inflamatoria o más bien no está cursando con ningún síndrome de dificultad respiratoria, vamos a calcularlo por la talla al cuadrado por 23 en el caso de que sea hombre, o la talla al cuadrado por 21.5 en el caso de que sea mujer. Ahora, si nuestro paciente tiene un síndrome de dificultad respiratoria aguda, la fórmula que vamos a utilizar es la talla en centímetros menos 152 por 0.9 más 50 en el caso de hombres, y si es mujer va a ser la talla en centímetros menos 152 por 0.9, pero la suma va a ser más 45. Esto nos va a ayudar a calcular nuestro volumen corriente. Ahora, es importante conocer que nuestro paciente ventilado puede cursar con estrés pulmonar, por lo que es importante siempre saber las 4 S que debemos evitar en todo paciente ventilado. Estas son el estrés, el strain, el stretch y el shear. El estrés va a ser la tensión que ejerce la ventilación hacia el área pulmonar. El strain va a ser el cambio de longitud alveolar en relación a la longitud de base o inicial que tenía nuestro alveolo. El stretch va a ser el estiramiento del alveolo por exceso de volumen o por exceso de presión. Y el shear va a ser la ruptura alveolar por exceso de ese mismo estiramiento o stretch que ha persistido en nuestro alveolo. Aquí tenemos una representación, el estrés, que es lo que el ventilador ejerce hacia el área pulmonar, el strain, que es el cambio de longitud, el stretch, que es el estiramiento, y el shear, que es la ruptura alveolar. Aquí nada más es la representación a nivel del alveolo. Podemos ver la tensión que está dada por el estrés en la gráfica A. En la gráfica B, en la deformación o el cambio de longitud que se da en el strain. El stretch, que es el estiramiento alveolar. Y por último, en el D, la ruptura que puede llegar a provocarse en el alveolo. Ahora vamos a ver un ejemplo solamente de cómo podemos calcular nuestro volumen corriente, más bien sacando la fórmula que tocamos hace un momento. Entonces, por ejemplo, un paciente masculino de 70 kilogramos que mide 1.50 metros, si lo calculamos a 6 mililitros por kilo, pero de su peso actual o de su peso seco, serían 70 kilogramos por 6 mililitros, nos daría 420 mililitros de volumen corriente. Ahora, si utilizamos la fórmula para el cálculo del peso predicho y la sacamos, vemos que quedarían 48 como kilogramos de peso predicho, y si estos 48 los multiplicamos por 6, corresponderían a 288 mililitros de volumen corriente. Si se dan cuenta, es una gran diferencia entre calcularlo con el peso seco del paciente y calcularlo con el peso predicho. Por eso es muy importante evitar utilizar el peso seco, porque podemos llegar a provocar un volutrauma o un barotrauma dependiendo de volumen o presión. Ok, las variables a considerar y programar de acuerdo a nuestro modo ventilatorio elegido son aquellas variables con las que se controla la entrada de aire al paciente. Van a estar dadas por el volumen, la presión y el flujo. Entonces, el volumen tidal o corriente es la cantidad administrada de aire que se otorga al ventilador. La presión va a controlar cuán rápido todo ese volumen es entregado hacia el área pulmonar. Y el flujo es la velocidad con la que el ventilador llega al sistema respiratorio y de regreso. Entonces, en esta gráfica lo importante es notar de que estamos poniendo los dos tipos de ventilación o de modo ventilatorio que tenemos, que es el controlado por volumen y controlado por presión. Algunas diferencias que podemos notar son, por ejemplo, la gráfica de flujo. Si se dan cuenta, la forma que tiene o la forma geométrica que le podemos observar en el tipo de volumen controlado por volumen es más cuadrada. Y en la controlada por presión, si se dan cuenta, tiene una rampa, es como triangular y posteriormente hace la rampa.
otra cosa característica que podemos identificar es que en el caso de controlada por volumen, la presión, la gráfica de la presión no tiene una forma específica, sino que puede variar, mientras que en la ventilación controlada por presión, vemos que su gráfica de presión, de la variable de presión, tiene una forma de meseta, que es constante. Ok, aquí es un ejemplo dado con el ventilador, en el cual es para identificar las mismas gráficas que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, tenemos que esta correspondería a volumen. Aquí vemos que el paciente está en una modalidad de asistido controlado por volumen y podemos ver entonces nuestra gráfica. Esta gráfica de volumen, si se dan cuenta, se mantiene constante. Ahora, aquí tenemos la presión. La presión es la que en esta modalidad puede variar. No hay una forma geométrica específica en ella, como en el modo controlado por presión, que es una meseta constante. Y por último, tenemos nuestro flujo, en el cual vemos esta constante cuadrada, ¿no? Bueno, si le intentamos buscar esa forma, es como cuadrada. Ok. En cuanto al volumen corriente, que ahora vamos a tocarlas una por una, el volumen corriente va a ser la variable más importante a programar en el ventilador. Y es el que vimos que se va a programar de acuerdo al peso predicho del paciente. Es el volumen que el ventilador insuflará al paciente en cada ciclo respiratorio que él dé. La recomendación de seguridad es que se calcule de 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho. Lo ideal es multiplicarlo por 6. Ahora, en el ventilador, ¿en dónde podemos ubicar esta variable? Va a estar dada en el literal, es el área que dice volumen. Entonces, ¿cómo programamos estos 440? Claro, depende del peso predicho de tu paciente con la fórmula que ya tocamos anteriormente, y lo ideal es que el peso predicho lo multipliques por 6 para poder realizar tú el ajuste de tu volumen corriente. Ahora, la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria pues va a ser el número de ciclos respiratorios generados en un minuto en nuestro modo controlado, ya sea por volumen o por presión. Hay que ajustar siempre la meta de un volumen minuto necesario para mantener una CO2 deseada. Es decir, la frecuencia respiratoria nosotros la podemos modificar para llegar a alcanzar un objetivo de CO2. Posteriormente vamos a ver cómo podemos hacer este ajuste en nuestra frecuencia respiratoria. Es importante que cuando programes tu frecuencia respiratoria en el ventilador consideres la frecuencia respiratoria que el paciente tenía previo a estar ventilado, ya que muchas veces nuestro paciente mantiene una frecuencia respiratoria para compensar el estado basal que él tiene. Por ejemplo, si previo a la intubación nuestro paciente tenía una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, lo ideal es que al intubarlo programemos en nuestro ventilador una frecuencia respiratoria entre 25 a 30. Siempre esto es importante recordar que depende de la fisiopatología de base del paciente. Y de esta manera vamos a minimizar la necesidad de sedación y la necesidad de que el paciente esté cursando con una sincronía con el ventilador. ¿Dónde podemos ubicar nuestra frecuencia respiratoria en el ventilador? Pues bueno, en esta parte justo al lado del volumen corriente, y ahí podemos hacer nuestras modificaciones en el ventilador. Posteriormente vamos a tocar cómo podemos ajustar esa frecuencia respiratoria para poder alcanzar niveles de CO2 deseados. Otra variable importante es la presión positiva al final de la expiración. Esta es la presión que se mantiene en el sistema respiratorio después de que el aire ha salido por completo de nuestro paciente. Nos ayuda para evitar el colapso alveolar respiratorio con cada ciclo respiratorio, y lo ideal es programarlo entre 3 a 5 centímetros de agua. Esto está dado por el manual del SOVEC, sin embargo el manual del Avento nos dice que puede ser de 5 hasta 8 centímetros de agua. Y pues bueno, la presión positiva al final de la expiración, lo ideal o actualmente lo que se está manejando es que se programe de acuerdo al índice de masa corporal que tenga nuestro paciente. Lo importante de la presión de la PIP es que nos ayuda a mantener los alvéolos abiertos. Ese es como su objetivo principal.
ayuda a mantener los alvéolos abiertos. Sin embargo, la PIP puede llegar a ser nociva porque puede llegar a provocar lesiones por varovolutrauma sobre el alvéolo. Entonces, pues es importante siempre programarla de acuerdo al índice de masa corporal de nuestro paciente. Ahora, ¿dónde vamos a ubicar la PIP? En el ventilador, pues va a estar, bueno, ahorita les voy a enseñar una imagen de dónde la vamos a poder ubicar nosotros. Y pues bueno, esto nada más es para ver la programación de la PIP de acuerdo al índice de masa corporal del paciente. Aquí vemos que puede ir de 3 a 5, incluso hasta 10, pero bueno, esto no, recordemos que el objetivo que nos mencionan las bibliografías puede ser hasta 8 incluso. Eso es lo que menciona el SOVEC, o podemos llegar hasta 5 según el evento. Y en el ventilador lo vamos a ubicar. Si vemos de frente, pues de nuestro lado derecho, ahí podemos hacer los ajustes de la PIP. ¿Ok? Ahora, el otro parámetro importante que hay que mencionar es la pausa inspiratoria. La pausa inspiratoria tiene dos funciones importantes. Uno va a ser generar la medición de la presión meseta, es decir, para poder medir nosotros nuestra presión meseta debemos tener una pausa inspiratoria en el ventilador. Con 0.3 segundos que tengamos va a ser suficiente para poder realizar esta medición. Otro objetivo de la pausa inspiratoria es aumentar la presión media de la vía aérea para corregir la hipoxemia. Y aquí, con estas modificaciones que hagamos en la pausa inspiratoria, también vamos a generar cambios en cuanto a la relación de inspiración-expiración. En el ventilador lo vamos a ubicar al lado del flujo máximo. Aquí podemos ver que en este caso el paciente no tiene ninguna pausa inspiratoria. Entonces, si quisiéramos nosotros medir nuestra presión meseta, tendríamos que ponerle al menos 0.3 segundos de pausa para poder realizar esta medición. Ok, el otro parámetro importante va a ser el flujo inspiratorio. El flujo inspiratorio va a ser la velocidad con la que será otorgado el volumen corriente a través de toda la resistencia que puede ejercer la vía aérea de conducción. Recordemos que a mayor flujo, mayor presión ejercida en el sistema respiratorio, disminuyendo el tiempo de la inspiración y prolongando a su vez la relación que hay entre la inspiración y la expiración. La frecuencia respiratoria y la programación de la pausa inspiratoria también pueden generar cambios en la relación de la inspiración y la expiración junto con nuestro flujo inspiratorio. En el ventilador lo vamos a ubicar al lado de la pausa inspiratoria y hay que ajustarlo siempre entre 30 a 60 mililitros por minuto, permitiendo que de esta manera tengamos una relación de inspiración-expiración de 1 a 2, incluso máximo hasta 1 a 3. En cuanto a la fracción inspirada de oxígeno, esta es la concentración de oxígeno en relación al ambiente. Antes se recomendaba que fuera incluso hasta el 100%, pero actualmente se ha visto que lo ideal es iniciar entre 30 a 40% y máximo hasta 60%. Si ustedes le suben más de 60%, prácticamente no estamos haciendo nada. O sea, ya no hay mayor aumento de esta fracción inspirada de oxígeno. Lo máximo que podemos tener es hasta un 60%. No sirve de nada llevar al paciente hasta un 100%. No vamos a ayudarlo en nada más. Lo ideal es iniciarlo de un 30 hasta un 40% y hay que titular para los objetivos de saturación de oxígeno para cada paciente, dependiendo obviamente de su patología de base. Hay pacientes en los cuales incluso vamos a tener niveles de hipercapnia permisiva. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen EPOC, aquellos pacientes que cursan con síndrome de dificultad respiratoria aguda, etc. Es importante siempre tener en cuenta esto, porque el tiempo que tarda en reducirse esta fracción inspirada de oxígeno suele ser bastante prolongado y puede exponer al paciente a concentraciones innecesariamente altas que pueden conllevar a toxicidad por oxígeno, incluso posteriormente a la formación de radicales libres. Han habido varios estudios que nos han podido mostrar cuáles son las metas de saturación de oxígeno en un paciente. El último estudio que tuvimos fue el llamado LOCO-2,
que en este estudio se estudiaban las metas de saturación de oxígeno en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, y este estudio nos menciona que la mortalidad a 28 días era menor en aquellos pacientes en los que teníamos saturaciones mayores de 96%. Sin embargo, se mostró que este estudio no está bien sustentado, primero que todo porque fueron solamente 200 pacientes en total, porque los intervalos de confianza están muy amplios y esto nos hace sospechar que puede haber una influencia por el azar. Entonces, no es un estudio sustentado, aunque diga que su mortalidad es menor en aquellos pacientes que tengan saturación de más del 96%. Hay otros estudios anteriores a en los cuales, por ejemplo en este caso, en los cuales se ha notado que la meta de oxigenación es máximo hasta 96, de 92 a 96 o máximo hasta 96. Hasta te dice detener la terapia de oxígeno si llegamos a tener una saturación mayor de 96. Este es bajado del British Medical Journal, que ustedes lo pueden ver la bibliografía ahí para leer completo el estudio. Otro estudio de estos fue el Oxygen ICU, en el cual se veía la oxigenación normal versus la hiperoxia en aquellos pacientes que estaban en la terapia intensiva. Y lo mismo con este estudio, incluso nos dice que lo ideal sería evitar aquellas saturaciones mayores del 96%. Y te menciona diferentes estudios que podemos ver aquí, el AVOID, el SO2S o el IOTA, en los cuales en todos estos se vio que la saturación de oxígeno menor de 96% aumentaba la probabilidad de que el paciente mejorara. Y pues bueno, esto es importante tomarlo en cuenta. Por eso les digo que siempre hay que programar nuestra FiO2 de acuerdo a la meta de saturación de oxígeno en un paciente, y no es necesario tenerlo con una saturación del 100%. De 92 hasta 96 o máximo tenerlo hasta 92 es ideal para nuestros pacientes. Ok. El otro parámetro que hay que tomar en cuenta es la sensibilidad o el trigger. Este nos va a hablar de qué tan sensible es el ventilador para detectar el esfuerzo respiratorio que hace el paciente y poder brindarle una respiración prolongada. Inicialmente se recomienda que sea en 2, ya sea que estemos por flujo, que puede ser de 1 a 3, o por presión, que puede ser de 0.5 a 2 centímetros de agua. En el caso de que el valor de la sensibilidad o el trigger esté muy bajo, eso nos hablaría de que va a ser muy sensible el ventilador, y tan sensible que incluso la inspiración se puede desencadenar fácilmente con esfuerzos mínimos. Incluso la bibliografía nos menciona que con el solo latido cardíaco podría desencadenarse una inspiración ante valores muy bajos del trigger. Si el valor es muy alto, esto nos habla de que va a ser poco sensible. El paciente va a tener que hacer mucho esfuerzo respiratorio para que el ventilador le haga caso y le pueda brindar una respiración. Entonces, por eso es importante la programación del trigger como tal. Ahorita vamos a ver cómo vemos esa curva. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra el esfuerzo inspiratorio que hace el paciente y que es detectado por el ventilador para poder iniciar todo lo que es la inspiración. Aquí y lo mismo es el trigger por presión, es el esfuerzo que hace el paciente que lo detecta el ventilador para poder iniciar todo lo que es la inspiración. Ok, ahora en conclusión, aquí tenemos nuestra checklist de lo que hemos tocado hasta este momento, hasta este punto, que es lo que deben ustedes tener en cuenta con su paciente ya ventilado. Entonces, primero que todo hay que calcular los rangos del volumen corriente. Ya dijimos que lo ideal es que sea de 6 mililitros por kilogramo del peso predicho. Hay que programar ese volumen corriente, hay que programar nuestra frecuencia respiratoria, siempre teniendo en cuenta la frecuencia respiratoria anterior que tenía el paciente previo a la intubación, la programación del PIP de acuerdo al índice de masa corporal y nuestro trigger o sensibilidad, que lo ideal es que sea de 2 a 4 si está por flujo o de 0.5 a 2 si está dado por presión. Entonces esto es importante que lo tomen en cuenta, este checklist inicial en cuanto a la ventilación del paciente. Ahora sí, hablando de la ventilación mecánica asistida controlada, este tipo de ventilación va a estar caracterizado por las siguientes variables de fase,
que va a ser un inicio de la inspiración desencadenada por tiempo o cambios en la presión o el flujo, va a estar limitado por el flujo, va a haber un ciclado que va a estar dado por volumen y o tiempo, y su estado basal que puede tener presión positiva al final de la expiración, es decir, la PIP. Ahora, ¿qué ventajas tiene este tipo de modalidad? Nos asegura un volumen corriente más preciso, nos asegura un volumen minuto, es más útil para controlar y quitar el atrapamiento aéreo y es más útil para controlar y corregir los niveles de CO2 que pueda tener nuestro paciente. ¿Qué desventajas tiene? Pues se deben monitorear con frecuencia los cambios en las presiones del sistema respiratorio, ya que este modo de ventilación no controla la presión inspiratoria. ¿Y cuáles son estas presiones que nosotros vamos a tener que monitorizar? La presión máxima de la vía aérea, la presión meseta y la presión de distensión. Ahora, en cuanto a la ventilación con soporte por presión, es un modo ventilatorio también llamado espontáneo. El ventilador aporta una presión de soporte agregada a la presión negativa que ya ejerce de por sí durante la ventilación espontánea. Proporciona una presión de accionamiento para cada respiración. Sin embargo, es un modo de ventilación no controlado que se va a preferir en pacientes con fuerza inspiratoria o al menos con un mínimo o nulo efecto de sedación. Aquí les presento los dos tipos de ventilación que más frecuentemente usamos, que es la controlada por volumen y la controlada por presión. Fíjense muy bien en las gráficas que presentan. Por ejemplo, en el flujo es muy característico ver el tipo de figura geométrica que presenta la controlada por volumen. Su flujo tiene una característica de ser cuadrada, mientras que la presión es como una rampa. En cuanto a su volumen, aquí podemos ver en la parte de presión cómo la controlada por volumen puede calcularse una presión máxima, una presión plateado o meseta y la PIP. En cambio, en la gráfica de presión vemos nada más la presión inspiratoria y si se dan cuenta aquí tiene la característica de ser cuadrada y vemos la PIP. Entonces, ¿cuáles son los parámetros del modo controlado por volumen? Pues el volumen corriente, que ya dijimos, el flujo, la pausa inspiratoria que va a tener, que esta nos va a ayudar a sacar la presión meseta, la frecuencia respiratoria, la PIP, la FiO2 y el trigger. Importante, la modalidad controlada por presión, si ustedes se dan cuenta, no tiene ni flujo, no tiene ni pausa inspiratoria y tampoco no tiene el volumen corriente. Entonces, en el modo controlado por volumen, recordemos que el flujo, la pausa inspiratoria y la frecuencia respiratoria van a ser las tres variables que podemos modificar nosotros para poder ajustar nuestra relación inspiración-expiración. Mientras que este mismo ajuste se va a dar por el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria en el modo controlado por presión. Ok, estas nada más son las tarjetitas para ayudarnos a identificar los parámetros que vamos a programar en cada una de nuestras modalidades de ventilación mecánica y que es prácticamente lo que ya tocamos. Ok, ahora sí, una vez que ya medimos todos estos parámetros, estas variables, es importante ahora monitorizar a nuestro paciente. Una vez que programado el ventilador de manera individualizada, hay que valorar si la ventilación es protectora a través de la vigilancia de diferentes variables que son las que vamos a empezar a hablar. Vamos a iniciar con la presión meseta o presión plateado. Esta va a ser la presión que se va a dar al final de la inspiración. La presión de la vía aérea pues cae conforme el aire se difunde a través de todo el aire bronquial. Es decir, va a ser esa presión que va a estar dada al final de todo lo que es la inspiración. Se va a medir al final de una pausa inspiratoria, que es lo que ya habíamos comentado, que va a ser a partir de 0.3 segundos, incluso hasta 3 segundos, pero ya con que tengamos nuestra pausa inspiratoria en 0.3, ya podemos hacer la medición de nuestra presión meseta. Lo ideal es que sea de 27 a 30, pero nuestra meta, siempre tenerlo en mente, es que sea menor de 24 centímetros de agua, ya que se ha visto que esto provoca una mayor supervivencia en el paciente y se va a modificar ante cambios de distensibilidad y dependiente de la capacidad residual funcional. Entonces, la presión meseta o presión plateado, siempre tomarla en cuenta.
En nuestra gráfica o en nuestra curva la vamos a encontrar en literal es la figura de una meseta como tal. Si ustedes pueden ver aquí en esta curva, tenemos el inicio de la inspiración, llega la presión pico, que es la presión máxima, y empieza a haber una caída que va a dar la presión meseta. Como les expliqué anteriormente, esta meseta se forma porque al final de la inspiración, la presión en la vía aérea se difunde conforme pasa a través de todo lo que es el árbol bronquial. Por eso forma esa gráfica de meseta. Ok, el otro parámetro importante que tenemos que monitorizar es la presión pico o presión máxima. Esta va a ser la máxima presión registrada en la vía aérea durante la respiración y se mide al final de una inspiración. Va a depender del volumen tidal y del flujo inspiratorio. El aumento de las resistencias de la vía aérea puede aumentarla, mientras que las fugas pueden disminuirla. Lo ideal es que sea menor de 18 y esto se ha visto que provoca mayor supervivencia en el paciente. En niveles mayores de 35 puede causar barotrauma e incluso un neumotórax. Y lo ideal es que en CIRA este nivel se mantenga en menos de 30. En nuestra curva de controlado por volumen es como igualita a la anterior que vimos en la presión meseta, podemos verla. Entonces inicia la inspiración, llega a su punto máximo, que es la presión pico o presión máxima, y posteriormente inicia la caída cuando el aire se difunde a todo lo que es el árbol bronquial, formando lo que es la presión meseta. Ahora, ¿qué es el driving pressure? El driving pressure va a ser la presión de conducción o de inflación. Va a estar dada por la diferencia entre la presión meseta y la PIP. Y va a representar el volumen ajustado a la distensibilidad del paciente. Puede ser de 13 a 15 centímetros de agua. Sin embargo, según un estudio de Longsafe, lo ideal es que sea menor de 13, ya que se asocia con una menor mortalidad en el paciente. Teóricamente o hablando de manera burda, va a ser la diferencia de presiones que hay entre el inicio y el fin de un ciclo respiratorio. Es la cantidad de energía que necesitamos para introducir un volumen circulante en un pulmón. Y en la gráfica la podemos ubicar en esta área. Recordemos entonces que va a ser la presión plateau o la presión meseta menos nuestra PIP. Va a ser todo el driving pressure, es decir, esa cantidad de energía que necesitamos para meter el volumen corriente en el área pulmonar. Aquí podemos ver otra vez en la gráfica el inicio de la inspiración, nuestra presión pico y la caída formando la presión meseta, y de ahí viene todo lo que es el driving pressure, que va a estar dado por la presión meseta menos la PIP. Ok, en cuanto a la distensibilidad, ¿qué es la distensibilidad? Que también puede llamarse compliance. Es el aumento necesario de presión para producir un cambio en el volumen pulmonar. Y recordemos que a menor distensibilidad va a haber mayor presión. Lo normal es que sea entre 70 a 100 mililitros sobre centímetros de agua. Entonces, en la gráfica podemos ver cuando hay una distensibilidad aumentada, una distensibilidad normal y una distensibilidad disminuida. En este caso vemos que cuando hay menor distensibilidad, dense cuenta que la presión intrapleural, la curva se va hacia la derecha, o sea, hace un aumento de esta presión. Por eso decimos que a menor distensibilidad, mayor presión. En cuanto a la resistencia de las vías aéreas, esta teóricamente o de manera burda se define como la oposición de las estructuras no elásticas del pulmón al flujo de aire. Es la relación entre la diferencia de presión y un flujo determinado. Va a estar dado por la presión máxima de la vía aérea menos la presión meseta entre el flujo, y lo ideal es que sea de 2.5 hasta 3 centímetros de agua. También es llamada presión transaérea, igual se conoce de esa manera, y va a estar aumentada en el espasmo bronquial, en la obstrucción de la vía aérea, etc. En la gráfica podemos ubicar esta presión transaérea debajo de encima de lo que es la presión de distensión. Recordemos, es la diferencia de la presión pico menos la presión meseta. Y a mayor aumento de la resistencia, mayor presión pico y mayor presión transaérea.
En esta gráfica ubicamos todas las variables que hemos tocado hasta este momento. Vemos el inicio de lo que es la inspiración. Llegamos en el C está dada la presión pico, la presión máxima. Del D al E viene la caída o la distribución de todo lo que es el aire a través del árbol bronquial. En el E marcamos la presión meseta o presión plateau. Y posteriormente en el F tenemos la PIP. Aquí podemos ubicar al compliance o la distensibilidad y la presión transaérea o resistencias, que es la presión pico menos la presión meseta. Ok, esta nada más es el resumen de las fórmulas para el monitoreo en la ventilación mecánica. Tenemos aquí cómo sacar el driving pressure, como ya vimos. Lo ideal es que sea de 13 a 15 centímetros de agua. Nuestra presión transaérea y nuestra distensibilidad, que puede ser hasta 100 milímetros por centímetros de agua. De igual modo, estas son nuestras metas de protección pulmonar. El volumen tidal, que dijimos que lo ideal es que sea 6 mililitros por kilogramo de peso predicho. Nuestro CO2, nuestro FiO2, que como les mencioné, no tiene chiste llevarlo más del 60%, no hacemos nada. La presión meseta, que lo ideal es que sea menos de 24. Y el PIB ajustado por índice de masa corporal. Ahora sí, una vez que ya vimos nuestras metas de presión, podemos realizar ajustes entre lo que tenemos y lo que queremos, hablando de volumen minuto y control de CO2. El volumen minuto, como ya lo tocamos, es la cantidad total de volumen de aire que ingresa al sistema respiratorio. De manera ideal, el volumen administrado por el ventilador en un minuto es totalmente retornado del paciente al ventilador, y al ser exhalado funciona como un depurador del CO2. Por lo tanto, tiene una correlación inversa con el nivel del CO2 sanguíneo. A la movilización y eliminación del CO2 se le conoce también como ventilación alveolar. Y ahorita vamos a ver estos ajustes que vamos a tener, dependiendo si el paciente está en hiperventilación o hipoventilación. Entonces, un paciente con hiperventilación va a tener un mayor volumen minuto y esto, como les expliqué anteriormente, va a producir una disminución de su CO2 sanguíneo. Por el contrario, un paciente que está en hipoventilación va a tener un menor volumen minuto y esto va a producir un incremento en los niveles del CO2 sanguíneo. Entonces, es importante hablar de la presión parcial del CO2 que contenga nuestro paciente. El concepto de hipercapnia permisiva actualmente se ha desechado, ya que la ventilación protectora debe incluir la protección de lo que es el ventrículo derecho. Sin embargo, como les comenté anteriormente, hay patologías en las cuales hay hipercapnia permisiva como tal. Los pacientes con EPOC, los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, por lo que este término de que se ha desechado hay que tomarlo con cautela. Más de 48 milímetros de mercurio se ha visto que provoca una disfunción sistólica del ventrículo derecho y más de 60 milímetros de mercurio se ha visto que puede incluso provocar un cor pulmonar agudo. Y esto lo vamos a resumir en esta gráfica, que es la gráfica del círculo vicioso de disfunción del ventrículo derecho. Aquí podemos ver que el paciente va a tener menor oxigenación venosa. Esto va a provocar una vasoconstricción hipoxémica, que va a llevar a un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Esto a su vez va a llevar a una disfunción sistólica de esta cámara, a un bajo gasto cardíaco, a presiones de llenado del ventrículo derecho más elevadas, y a su vez esto va a provocar un crecimiento de este ventrículo derecho, que va a provocar una regurgitación tricuspidia, disminución del llenado del ventrículo izquierdo, inadecuado gasto cardíaco, baja perfusión sistémica, hipotensión, taquicardia, baja perfusión coronaria isquémica del ventrículo derecho y de nuevo disfunción sistólica, bajo gasto cardíaco, es decir, como su nombre lo indica, todo un círculo vicioso. Por lo que el CO2 debe estar en un rango de valores compensado de acuerdo a la patología del paciente o al trastorno metabólico que el paciente presente. En ocasiones se busca un nivel de CO2 como medida de protección. Por ejemplo, cuando el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico severo, buscamos medidas de neuroprotección, en el cual se precisa mantener una normocapnia. En este paciente, lo ideal es que el CO2 se encuentre entre 35 hasta 40.
Sin embargo, en otros escenarios, el CO2 debe estar en un rango de valores compensando algún trastorno metabólico. Para este último caso, en el de los trastornos metabólicos, se presentan algunas fórmulas de compensación respiratoria para obtener el CO2 esperado de acuerdo al nivel de bicarbonato real de nuestra gasometría. Y aquí vemos, por ejemplo, que son las fórmulas para el CO2 esperado. Si tenemos una acidosis metabólica, la fórmula que vamos a utilizar es el nivel de bicarbonato por 1.5 más 8 con un rango de seguridad más menos 2. Si el paciente tiene alcalosis metabólica, vamos a utilizar el nivel de bicarbonato, pero la multiplicación va a estar dada por 0.7 más 21 con el rango igual de más menos 2. Ahora, en el caso, por ejemplo, de niveles de neuroprotección, podemos ajustar el volumen minuto para CO2 ajustando frecuencia respiratoria o volumen tidal. La frecuencia respiratoria la podemos ajustar con la siguiente fórmula, que va a ser la frecuencia respiratoria actual o la frecuencia respiratoria que tengamos en ese momento o que tenga el paciente como tal por nuestro nivel de CO2 obtenido por la gasometría entre el CO2 meta que nosotros deseamos. Ahora el volumen tidal se va a ajustar con el volumen tidal actual que el paciente presente por el CO2 que nos hayan reportado entre el CO2 que nosotros queremos que el paciente tenga. Esas son las fórmulas para realizar el ajuste de los niveles de CO2. Ahora, ya que hicimos estos ajustes en el ventilador, tenemos obviamente que corroborar los niveles de CO2 alcanzados con los ajustes realizados. Y lo podemos corroborar ya sea por gasometría o por capnografía, pues en nuestro hospital lo hacemos por gasometría, ¿no? Sin embargo, el cambio en el nivel de CO2 sanguíneo se refleja a partir de los 5 minutos. Ya a nivel de la capnografía se inician desde el primer minuto y se estabiliza al cabo de unos 5 minutos. Bueno, ahora entrando a los diferentes tipos de pacientes que podemos tener pacientes cerrados o pacientes pesados. Los pacientes cerrados hay que diferenciarlos de los pacientes pesados. La característica es que estos pacientes, la presión pico que van a tener va a ser elevada, pero la razón de que esta presión pico esté elevada va a ser diferente en cada caso. Entonces, lo ideal es que el paciente cerrado lo vamos a identificar porque la presión pico menos la presión meseta va a ser mayor de 5 centímetros de agua. Mientras que el paciente pesado va a presentar la presión meseta menos la PIP mayor de 15 centímetros de agua. Entonces, en el paciente cerrado hay un incremento en la resistencia del sistema respiratorio, mientras que en el paciente pesado hay una reducción en la distensibilidad o compliance del sistema respiratorio. En esta gráfica podemos ubicar al paciente cerrado, en el cual, como les mencioné, la diferencia que sea de presión pico menos presión meseta va a ser mayor de 5 centímetros de agua, y el paciente pesado, que lo vamos a poder ubicar realizando la resta de la presión meseta menos la PIP, que nos va a dar mayor de 15 centímetros de agua. Estos dos tipos de pacientes es importante identificarlos porque el tratamiento de cada uno pues va a ser diferente. Esto lo vamos a ver de manera más específica en el tema de síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero pues bueno, es nada más como un pequeño resumen. En este caso tenemos al paciente pesado. ¿Cómo tratar a una persona pesada? Pues dice, no le estreses, solamente hay que darle soporte ventilatorio. Y el paciente pues prototipo, en este caso es el paciente que cursa con un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Aquí nos dice ventilación mecánica protectora, ya vimos, lo ideal es que sea 6 mililitros por kilogramo de peso predicho, y tenemos que evaluar en este paciente el driving pressure. Si nuestro driving pressure es menor de 15 centímetros de agua, podemos mantener los parámetros ventilatorios que ya tiene este paciente. Sin embargo, si es más de 15 centímetros de agua, hay que valorar su distensibilidad. Si la distensibilidad es menor de 60, el paciente puede estar cursando con un síndrome de dificultad respiratoria aguda o puede estar cursando con otras patologías restrictivas que es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, fibrosis pulmonar, edema pulmonar, atelectasias, obesidad, ascitis, etc. Entonces, nada más es como importante identificar cómo podemos manejar estos pacientes, a partir de qué parámetros debemos nosotros que monitorizar. Ahora, ¿cómo tratar a una persona cerrada? Estos pacientes, los pacientes prototipo de este tipo
perdón, ahora sí que redundando, de este tipo de pacientes son los pacientes que tienen asma o EPOC. Y pues aquí lo que vamos a hacer es identificar si el paciente está cursando con un atrapamiento aéreo, identificar si el paciente tiene un autopip, es decir, si tiene una pausa expiratoria, y lograr una relación de inspiración-expiración adecuada en este paciente por frecuencias respiratorias de 6 a 10, volúmenes corrientes de 6 mililitros por kilogramo de peso, un flujo máximo a 100. Una vez resuelto el atrapamiento aéreo, hay que ajustar nuestro volumen minuto, hay que evitar producir otra vez atrapamiento aéreo y hay que evitar también producir el autopip. Muy bien, ahora hablando de las escalas de sedación en el paciente. Bueno, dependiendo de la patología de base que nuestro paciente presente, son los grados de sedación que vamos a querer en estos pacientes. El grado 1 va a ser la ansiolisis, el grado 2 va a ser una sedación mínima, grado 3 va a estar dado por una sedación moderada, grado 4 por una sedación profunda y el grado 5 va a ser una pseudoanestesia. Entonces, siempre hay que ajustar la sedación de acuerdo a la patología del paciente. Dependiendo de la patología es el grado de sedación que nosotros vamos a querer en el paciente. Por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria aguda severo, que tienen hipertensión intracraneal, etc., lo ideal es que su grado de sedación esté entre un 4 o un 5. Los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria tipo 1, ya sea por neumonías, lo ideal es que su grado de sedación sea 3. Ahora, aquellos pacientes que son posoperados, que tienen algún trastorno neuromuscular o que tienen un SIRA leve, pueden cursar con un grado de sedación de 1 a 2. Si las condiciones lo permiten, esto es importante tomarlo en cuenta, si las condiciones del paciente lo permiten, podemos iniciar retirando la sedación diariamente para lograr un retiro más rápido de la ventilación mecánica y otorgando siempre, importante, la mínima sedación necesaria para el objetivo de nuestro paciente. Posteriormente, este tema lo vamos a abordar de manera más amplia en el tema de intubación. Esto es todo por mi parte. Espero que hayan entendido los básicos de ventilación mecánica invasiva. Y pues bueno, de antemano, muchas gracias. Esta es la bibliografía que pueden ustedes consultar por si tienen alguna duda.